Hola, te damos la bienvenida al cuarto programa de Amenízame, un lugar de conversación donde las personas con AME hablamos de temas que interesan a nuestra sociedad. Hoy hablaremos de la guerra entre virus y bacterias y de cómo los seres humanos podemos utilizarla para curar enfermedades y modificarnos genéticamente. ¿Nos acompañas? Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Rubén? Buenas Bueno, tardes. muy bien, pues para quien no te conozca te voy a presentar un poco. Tienes AME3, eres licenciado en biología, doctor en bioinformática y, si no me equivoco, trabajas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Sí, ¿no? Todo correcto. Eso es, sí, sí. Vamos, que está dentro del campo universitario de la Universidad Pablo de la Vida, realmente un centro de investigación en el campo universitario. Vale, y por centrarnos un poco, ¿podrías explicar un poco qué es la bioinformática? Bueno, pues la bioinformática básicamente es lo que, digamos que es un área híbrida entre la informática y la biología, y lo que trata es de resolver problemas biológicos utilizando pues métodos de tecnología de la información. O sea, básicamente programación informática o análisis de datos biológicos. Vale. ¿Y ahora en qué estáis centrados en estudiar? Bueno, pues yo llevo aquí un grupo de investigación en este centro, en el CABD, en el que tenemos dos líneas diferentes, una relacionada con enfermedades raras y luego la principal, en la que trabajamos con análisis de genomas bacterianos. Básicamente lo que tratamos es de analizar, utilizando la bioinformática, miles de genomas bacterianos para tratar pues, de encontrar marcadores de interés, por ejemplo, relacionados pues, con la lucha contra resistencia a antibióticos de bacterias, etcétera. Vale, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo analizáis el genoma y en qué os centráis? ¿Qué queréis buscar? Sí, vamos, en principio trabajamos con secuencias nucleotídicas que básicamente están compuestas de miles de nucleótidos, ¿vale? Miles de letras. Nosotros lo que trabajamos son con secuencias que tienen aproximadamente unos 4 millones de letras, de un alfabeto de 4 letras, ACGT, eso sería, digamos, el genoma de la bacteria. Nosotros buscamos ahí qué genes tienen esas bacterias y tratamos de buscar ahora genes que tengan algún tipo de importancia en la función de la bacteria. Principalmente, de hecho, estamos muy interesados en analizar, por un lado, virus que se llaman bacteriófagos que atacan a las bacterias, y luego los sistemas de defensa que tienen las propias bacterias, ¿vale? Genes que están en el genoma de la bacteria y que les permiten luchar frente a esos virus. Vale, esto abre dos vías. Por un lado, el tema de los virus que atacan o se comen a las bacterias. Eso, ¿cómo funcionan esos virus? ¿Y los estáis estudiando porque puede ser útil para el ser humano o para la lucha contra las bacterias? Sí, sí. Bueno, en principio yo siempre digo lo principal por lo que lo estamos estudiando es porque realmente es muy interesante. Básicamente ese es el punto principal, ¿no? O sea, realmente a nivel biológico la lucha entre virus y bacterias es algo que es fascinante porque, como decía antes, la bacteria tiene una serie de armas para defenderse de esos virus. Los virus, a su vez, tienen también otras armas para luchar contra las armas de la bacteria. Incluso los propios virus luchan entre ellos, ¿no? Para tratar de hacerse con la bacteria e incluso los virus muchas veces van llevando de una bacteria a otra, digamos que genes que le interesan al propio virus. Eso, por un lado, ya de por sí ya tiene un interés, digamos, a nivel pues, biológico, pues, que es fundamental. Por otro lado, también está la aplicación que actualmente, pues, digamos, que está cobrando mucho interés, y es que los virus normalmente de bacterias son específicos de una especie bacteriana en concreto, y de hecho dentro de la especie incluso de una cepa en concreto. O sea, no, digamos que no mata a todas las bacterias de la especie, sino a una cepa en concreto. Y entonces se están empezando a utilizar mucho, al menos en países occidentales, porque en países del este ya se lleva haciendo desde hace muchísimos años, como tratamiento frente a infecciones bacterianas. O sea, tú coges un virus y lo usas como si fuera un medicamento para matar a la bacteria que está produciendo una determinada infección. Claro, o sea, sería en lugar de utilizar antibióticos,
sería utilizar virus bacteriófagos. Exactamente, sería justamente eso. O sea, realmente en la actualidad hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que hay en el mercado. De hecho, nosotros trabajamos con una en concreto que es Acinetobacter baumannii, que es una bacteria que vive en hospitales, básicamente, y esta bacteria, pues muchas de sus cepas son resistentes a todos los antibióticos que hay en el mercado. Entonces, el uso de fagos de virus de bacterias es una alternativa que puede ser de mucha utilidad, digamos, para muchas veces para usarlo como alternativa a los antibióticos, pero también de manera combinada. O sea, es algo también que se está planteando y bueno, y que se ha hecho ya en algunas ocasiones, el usar combinadamente el antibiótico y el virus, y de esa forma pues puedes conseguir mejores resultados. Claro, el problema, ¿no?, que está cada vez preocupa más en teoría, que es el de las superbacterias, que con el uso y mal uso, sobre todo en animales, de antibióticos para engordarlos, que sean más fuertes, pues lo que han conseguido es que las bacterias sean más fuertes ante los antibióticos. Esto sería una forma de evitar este problema. O también terminarían, si hacemos un uso excesivo de los virus, las bacterias terminarían convirtiéndose en superbacterias contra los virus. ¿O eso no puede ocurrir? Claramente esto es como ocurre a otros niveles, por ejemplo en biología, la lucha entre lo que se llama depredador-presa. O sea, el virus va a evolucionar para tratar de matar a la bacteria, y la bacteria va a tratar de defenderse, y va a haber determinadas condiciones, digamos, en las que va a ser resistente al virus, y el virus va a mutar también y va a conseguir pues, evolucionar para de nuevo matar a la bacteria, y eso es una lucha continua, ¿vale? Y que eso es difícil, digamos, que gane una sola parte, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, el uso abusivo al final podría pasar como con los antibióticos, o sea que realmente al final pues, estos tipos de virus puedan, digamos, también llegar a un tope también. Aquí lo bueno también es que estos virus tienen la ventaja inconveniente, ¿vale? Que hay que saber también tratarlos, de que realmente al final son entidades, no sé si llamarlas vivos, ¿vale? Porque sí que hay mucha discusión en biología desde hace muchísimos años entre si los virus son realmente seres vivos o no, pero sí que es algo que evoluciona, es algo que va cambiando y que va adaptándose a las condiciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta también que los virus, como digo, muchas veces lo que hacen es saltar de bacteria a bacteria, pueden matar a una bacteria, pero en otros casos, por ejemplo, también pueden, digamos que servir de vectores de determinados genes, ¿vale? Entre bacterias, para compartir esos genes entre distintas bacterias. Si esos genes, pues digamos que son de utilidad para matar a la bacteria, estupendo, pero si son lo contrario, ¿vale? Si hacen a la bacteria, por ejemplo, más fuerte, pues eso hay que de nuevo estudiarlo. O sea, hace falta biología básica para estudiarlo y saber cómo utilizar esos virus de manera adecuada. Claro, ahora que igual nos hemos adelantado a mucho, ahora que has comentado que lo que es un virus, la definición de virus, pues igual está en entredicho o está en disputa. ¿Cómo podemos, o sea, qué es un virus? ¿Cómo definimos la entidad virus? Bueno, básicamente un virus lo que tiene únicamente un ácido nucleico, ¿vale? Lo que sería un genoma, digamos, pequeño, y si tenemos en cuenta que un genoma, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, lo tenemos dentro de cada una de las células de nuestro organismo, un genoma no es más que un libro de instrucciones para fabricar, en este caso, pues proteínas, para fabricar pequeñas herramientas, ¿vale? Que serían las proteínas, y que son las que realmente al final acaban realizando las funciones. Pues al final un virus lo que lleva únicamente es ese libro de instrucciones para fabricar herramientas, y esas herramientas que lleva ahí ese libro de instrucciones básicamente son solamente o especialmente para replicarse, para multiplicarse y poder pasar a otra bacteria y seguir multiplicándose. Lo único, digamos, lo principal que participa en esas herramientas que tienen los virus. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos virus también. Bueno, hay secuencias que se llaman móviles, ¿no?, en nuestro genoma, que digamos que están relacionados con lo que es un virus. Lo que pasa es que
digamos que lo que llamamos normalmente virus tiene la capacidad no solo de infectar a una célula y de matarla, sino que una vez que la mata, digamos que ese ácido nucleico, ese genoma que decía antes, sale encapsulado, ¿vale? Una cápsula de proteínas, que es lo que normalmente vemos en las fotos de los virus. O sea, realmente lo que estamos viendo es la cápsula en la que va el genoma, y eso le permite viajar, ¿vale?, para buscar otras células. Dentro de nuestro genoma no tenemos, digamos, en esencia, de este tipo de virus. No sé, pues ya digo que hayamos tenido una infección, no sé, en el caso, por ejemplo, del virus del SIDA, es un virus que también se integra en células humanas. Entonces, pues, podemos tenerlo en el genoma si tenemos una infección por este virus, pero no está de manera, digamos, natural, ¿no? ¿Vale? Pero sí que son básicamente entidades que se dedican a eso. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, con el virus del SARS-CoV-2, que fue con uno que como la mayoría de los científicos en tiempos de confinamiento, pues nosotros también estuvimos estudiándolo. Y hay una cosa muy, muy curiosa que tiene, por ejemplo, este virus, y es que la célula, cuando digamos que se da cuenta, ¿vale?, por una serie de sensores moleculares que está siendo infectada por un virus, coge y quita de en medio la herramienta para que se pueda multiplicar ese virus. O sea, al virus le faltan muchas de las herramientas para multiplicarse a sí mismo, para replicarse a sí mismo, y las coge de la célula hospedadora, de la célula que está infectando. Bueno, pues nuestras células son capaces de decir, bueno, vamos a coger esta herramienta y la vamos a quitar de en medio, la vamos a guardar como una especie de armario, ¿vale? Que ya digo, es una partícula, ¿vale?, que crea la célula apartando esa herramienta. Y el virus del SARS-CoV-2, por ejemplo, es un virus que sabe dónde está ese armario y tiene la puerta del armario, incluso. Y entonces le viene muy bien, y bueno, otra de las causas también por la que era tan efectivo, porque sabe llegar allí a ese armario y decir, uy, qué bien, o sea, me habéis puesto las herramientas aquí todas juntitas y no podemos ahora. ¿No? Y eso, pues otros virus no saben hacerlo, ¿no? Y entonces sí que de manera eficiente la célula sabría defenderse, ¿no? Claro, y entonces si utilizamos esta herramienta de los virus para atacar a las bacterias y digamos se convierten en medicamentos, ¿cómo, o sea, digamos, a medio o largo plazo podríamos ir a una farmacia y lo mismo que ahora vamos a por un antibiótico, iríamos a por un virus y nos lo inyectaríamos, o cómo lo introduciríamos? Aquí es importante también eso, incidir en que los virus de bacterias no infectan nuestras células. O sea, como digo, no son capaces de infectar al ser humano, sino que infectan únicamente a la bacteria, digamos, que de la que probablemente surgieron, ¿no? Y a la bacteria realmente que es su diana. Y sí es algo que en países del este, de hecho, desde hace casi 100 años, desde que se vienen utilizando, de hecho, los antibióticos, en países como Georgia, sobre todo, que fue donde surgió, en la antigua URSS, en Polonia, tú puedes encontrar botecitos en las farmacias que tienen fagos, que no te pueden recetar, de hecho, el médico, y tú puedes ir a la farmacia por un botecito de fago, ¿vale?, para usarlo de forma tópica o para una inyección. Y bueno, ahí en esos 100 años ha habido casos con muy buenos resultados, ¿vale?, con estos virus, y es por eso que en países occidentales actualmente se está utilizando cada vez más, se está haciendo mucha investigación al respecto, y hay países como, por ejemplo, Bélgica o incluso aquí en España, que se han utilizado ya ese tipo de virus. Durante la existencia de la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética no tenían acceso a los antibióticos. Digamos, en Occidente sí que tenían acceso a los antibióticos, y por eso nos centramos en los antibióticos. Y en la Unión Soviética, ¿no?, como una especie de otra guerra fría, ¿no? La otra guerra fría, ¿no? Eran virus en la Unión Soviética y bacterias o antibacterias en... Exacto. Antibióticos sí, con antibióticos aquí en países occidentales. Fue justamente así. De hecho, en países occidentales se empezaron a utilizar también los virus para usarlos frente a las infecciones bacterianas. Lo que pasa es que, de nuevo, el telón de acero también entre Occidente y países del este, pues hizo que
que ellos desarrollaran el tema de la fagoterapia, ¿vale? Que se llama, y la tienen muy desarrollada, tiene mucha bibliografía, claro, bibliografía que de hecho ya digo, o sea, aquí a Europa o Estados Unidos pues no ha llegado, muchas de ellas incluso está escrita en ruso, realmente, sobre los resultados, ¿vale? Que ha dado este tipo de terapia. Y sin embargo aquí, pues a raíz de la penicilina sobre todo, y luego el resto de antibióticos que se fueron descubriendo, pues se volcaron más en ese tipo de tratamiento, ¿no? O sea que sin el telón de acero, digamos, podrían haber Occidente y la URSS podrían haber intercambiado información, igual a estas alturas estaríamos mucho más desarrollados y avanzados. Claro, pues seguramente estaríamos usando terapias combinadas, como decía antes. O sea que realmente tú vas a un hospital, por ejemplo, un tratamiento así para una infección importante de bacterias, pues igual lo que te recetan es virus por un lado y antibióticos por otro lado, y de esa forma combinada pues puedes tener muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Vale. Y además probablemente se hubieran desarrollado menos resistencias, ¿no?, a antibióticos. Sí, claro. Si hubieran utilizado menos antibióticos, pues probablemente las bacterias ahora no serían tan resistentes. Y aparte de eso que has comentado antes, ¿no?, en esta, digamos, guerra también entre bacterias y virus, está la parte de la armamentística de los virus, pero también la de las bacterias, que también los seres humanos podemos beneficiarnos de sus armas de alguna manera. ¿Eso también lo estáis estudiando? Sí, nosotros, de hecho, dentro de las armas que comentaba antes, ¿no?, que utiliza la bacteria frente a virus, hay una que actualmente es muy conocida, que se llaman los sistemas CRISPR-Cas, que son sistemas que dicen de inmunidad adaptativa por parte de la bacteria, porque les permiten, digamos, que cuando un virus ataca una bacteria, la bacteria crea recuerdo de ese virus, del genoma de ese virus. De hecho, coge un trocito o coge trocitos del genoma de ese virus y lo guarda en su propio genoma, para que la próxima vez que ataque ese mismo virus a esa bacteria o a su descendencia sea mucho más rápido el reconocerlo, porque ya tiene el recuerdo ahí. Y eso lo hemos utilizado, lo ha utilizado el hombre, y hace unos años, de hecho, ganaron el premio Nobel las investigadoras que lo desarrollaron. El sistema en sí, el sistema CRISPR-Cas, lo descubrió un español de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, pero ya digo que la adaptación, digamos, para su uso en biomedicina fueron dos investigadoras, una americana y otra francesa, principalmente, bueno, en que hubo más investigadores implicados. Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, ¿no?, que lo han investigado. Exactamente, justamente fueron las que recibieron el Nobel. Pero ya digo que no fueron las únicas. O sea, hubo también varios investigadores más, sobre todo allí en Estados Unidos, que estuvieron en ese desarrollo, y digamos que varios de los hitos, ¿no?, para conseguir utilizar esto en biomedicina, pues también se deben a ellos. Fue en conjunto entre 4 o 5 investigadores. Y bueno, básicamente lo que hacen es utilizar, o sea, el sistema, lo bueno que tiene es que, digamos, que es capaz de reconocer una secuencia de un genoma de forma fidedigna. O sea, puede reconocerlo, digamos, 100% entre todo ese mare magnum de millones de letras que decía yo antes. Y hasta entonces no había ningún sistema, digamos, para hacer eso. Entonces, como ahora se permite con este sistema el reconocer una zona determinada del genoma que tú quieras, tú ahora puedes, por ejemplo, en un gen que esté mutado, un gen asociado con una enfermedad humana, en el que tengas una mutación, pues tú ahora puedes reconocer exactamente dónde está la mutación y, digamos, que cambiar esa secuencia por la secuencia correcta. Y de esa forma, pues digamos que solucionar el problema, ¿no? Arreglas el gen. Exactamente, arreglar el gen, con lo cual curar la enfermedad 100%. Vale. Eso es algo que se está desarrollando muy fuertemente, y de hecho yo diría que de aquí a pocos años se van a curar ya determinadas enfermedades, y de aquí a 10 años puede ser algo bastante rutinario en algunas enfermedades genéticas. Hola, perdona la interrupción. Enseguida te dejo con la entrevista, que espero que te esté gustando mucho. Solo quería comentarte que si estás interesado en ayudar al podcast y a la investigación para curar la AME, te invito a que entres en fundame.net y hagas una donación puntual o te hagas socio.
Es muy fácil, lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria. Y además te recuerdo que te podrás desgravar hasta el 80% de lo que dones. Te dejo con la entrevista otra vez. Que la disfrutes. Me surgen varias preguntas sobre lo que has comentado. Por un lado, claro, dices que se está estudiando fuertemente. ¿Ya se ha probado en animales? ¿Se han cambiado genes de alguna manera? ¿Solucionado algún tipo de enfermedad en algún animal o todavía no estamos en ese...? Sí, en animales es algo que ya se ha ensayado y algo que funciona. De hecho, incluso en algunos casos también en humanos se ha aplicado ya de manera todavía, digamos, muy anecdótica, pero sí que lo hay resultados y ya digo que los resultados pues son bastante prometedores, porque en la mayoría de los casos pues ya digo que el reconocimiento es bastante bueno. Vale, y se puede editar en teoría a largo plazo cualquier gen, ya por centrar en el caso en la AME, en la atrofia muscular espinal, donde hay un gen, el SMN1, que bueno, pues no funciona bien y la proteína que genera, que es la SMN, que es la que, digamos, alimenta las motoneuronas, pues en el caso de las personas que tenemos atrofia muscular espinal, pues no lo generamos de manera eficiente y por eso pues nuestras motoneuronas terminan muriendo y los músculos atrofiándose. Llegaría un momento en que se podría editar el gen y digamos, curar la enfermedad. Sí, 100%. De hecho, nuestra enfermedad tiene, digamos, una ventaja con respecto a otras enfermedades genéticas y es el caso de que existe SMN2. Y digamos que convertir SMN2 en SMN1, que es realmente lo imprescindible, es relativamente sencillo. Normalmente simplemente cambiar una letra por otra. Con lo cual ahí el tratamiento, o sea, hay algo en lo que se está volcando mucho precisamente el uso de esta tecnología CRISPR, porque es una enfermedad en la que, digamos, que es más fácil que en otras el hacer ese cambio. Si ya lo que tuviéramos que hacer es, digamos, que meter el gen nuevo completo, bueno, pues ya tiene más complicaciones. Lo que pasa es que ya digo, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, generalmente la mayoría de las veces lo que tenemos los pacientes es que nos falta el SMN1, o sea, no está en absoluto, tiene una deleción que se llama y no está en absoluto. Si hubiera que meter, digamos, la secuencia completa del gen, es un poquito más complejo, pero se podrá hacer también seguro en el futuro. Pero ya digo que en nuestro caso está la ventaja de que tenemos normalmente al menos una copia de ese SMN2 y convertirlo en SMN1 es cambiar una letra. Suena a procesador de texto, ¿no? A borrar y... Sí, pero, wow, es que así, o sea, que realmente el CRISPR lo que haría sería eso, o sea, reconocería el sitio, quitaría la letra que está mal, metería la correcta y ya está, ya tendríamos el gen. Claro, eso hay que hacerlo en cada una de las células del organismo donde haga falta SMN, la proteína en sí, SMN, que principalmente es motoneurona, pero bueno, también puede ser que en otras, que digamos que puede ser imprescindible, aunque menos con motoneurona en otros tipos celulares, ¿no? Y claro, ir cambiando genes implica algún tipo de riesgo. O sea, por ejemplo, a mí me cambian un gen, mi organismo cambia, o sea, entendería, digamos, ese cambio y no pasaría nada, o diría, oye, aquí pasa algo raro, situémonos. Bueno, ni se enteraría, el organismo ni se enteraría, totalmente. De hecho, o sea, hay riesgo, digamos, con otro tipo de terapia génica que se vienen haciendo desde hace años. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, vamos, hace ya más de 20 y tantos años, había algo que llamaban la terapia ex vivo, que básicamente lo que se hace sobre todo funcionaba con enfermedades de la sangre, en las que lo que se hacía era sacar sangre al paciente, ¿vale? Por ejemplo, en enfermedades de los glóbulos blancos, digamos que hacer la modificación del genoma en un laboratorio
y ahora volver a introducir de nuevo esa célula en el paciente. Y eso, por ejemplo, tenía determinadas ventajas, como por ejemplo que no se controlaba dónde se estaba produciendo el cambio que tú querías dentro del genoma, y eso podía producir pues problemas como, no sé, por ejemplo, si el cambio lo estás produciendo en un gen que puede estar implicado en desarrollo de cáncer, pues podía producir tumores. Tumores, en este caso cáncer de sangre. Pero eso no puede ocurrir con la tecnología de la que estamos hablando, porque en este caso lo que estamos haciendo es yendo directamente al sitio que queremos modificar y realizando justo el cambio que queremos realizar. O sea, podría ser actualmente, por ejemplo, digamos que los problemas principales que hay para el desarrollo de esta tecnología CRISPR es que depende de, digamos, los compuestos que usemos, ¿vale? La enzima que utilicemos, ¿vale? La proteína que utilizamos para hacer ese cambio puede tener una eficiencia mayor o menor. O sea que actualmente una terapia de este tipo haría que seguramente no el 100% de las células, digamos, que se produjera en ella el cambio de la letra que nosotros queremos, sino que sería solo en un porcentaje determinado. Pero algo que se está investigando actualmente para llegar a una eficiencia del 100%. Pero ya está. Te estoy hablando de que no va a funcionar al 100%, o sea que no va a funcionar en todos los casos, y salvo en algunos, pero no que vaya a funcionar de forma defectuosa. Ya. Porque es una tecnología muy específica. O sea, cuando funciona bien, digamos, ¿no? Exacto. Vale. Y claro, estábamos hablando de la modificación genética en enfermedades, y es un gen que funciona mal y gracias a esta tecnología pues empieza a funcionar bien. Pero claro, hay una línea muy fina entre curar una enfermedad y, digamos, crear superhombres, ¿no? Como no entramos en el ámbito del biopunk, que pues hay películas y libros que tratan el tema, pues como a mí se me viene a la cabeza Gattaca, por ejemplo, donde, bueno, pues claramente se conciben a los seres humanos y ya con edición genética. Casi no, tienes una lista y dices, yo quiero que tenga ojos azules, quiero que mida 2 metros, quiero que... Claro, las implicaciones éticas que tiene esto, a la hora de estudiarlo entiendo que también lo tendréis las personas que estáis en ello, pero luego también, más sobre todo, nosotros que tenemos aparte de una enfermedad, tenemos una discapacidad, o sea, sabemos lo que significa ser excluidos por cómo funciona tu cuerpo. Claro, si en el futuro cambiamos, digamos, la lucha de clases por la lucha de genes, los que tengan más dinero pueden tener una genética mejor, que por otro lado, que ya existe de manera exógena, pero ya si ya directamente con el talonario, pues ya te pones los genes que quieras. Claro, qué clase de sociedades vamos a terminar construyendo. No sé hasta qué punto eso lo tenéis en mente. No es vuestra función pensarlo y ejecutarlo, o ¿en qué punto estás? Claro, al final todo eso, claro, la parte aplicada, y al final son las que tienen la palabra ahí son al final las farmacéuticas, ¿no? Que digamos que son las que van a hacer negocio con todo ese tipo de cosas. Claro, sí, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en nuestra enfermedad, pues de lo caros que son los tratamientos. Algunos de ellos son completamente innovadores, ¿vale? Que a nivel de innovación son como, por ejemplo, lo era la vacuna de la COVID-19, ¿no? En su momento, porque realmente al final lo que estábamos utilizando también eran moléculas en este caso de RNA que antes no se habían utilizado para ese tipo de tratamiento. Entonces es algo que es muy novedoso y que al final termina siendo caro. Las farmacéuticas, de hecho, pues lo quieren rentabilizar al máximo, termina siendo caro y llega pues a quien llega. O sea, no sé, aquí por ejemplo en España tenemos la suerte de tener todavía algo de seguridad social. La sanidad pública existe, sí, todavía. Exactamente. Pero pensemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos. O sea, allí lo están recibiendo
gente que tiene un seguro que puede cubrir un tratamiento como este tan alto, ¿no? Entonces, con este tipo de tecnologías va a pasar lo mismo, o sea, va a ser algo muy novedoso, va a ser algo además que no lo comentábamos antes, pero al final entra dentro de lo que se conoce y que también se va, digamos que, implementar en los hospitales en poco tiempo como medicina personalizada. O sea, lo que hablábamos antes, probablemente primero habría que secuenciar el genoma, o bueno, por lo menos la parte donde está el gen SMN, para ver exactamente qué secuencia y qué número de copias de SMN2 tenemos cada uno de nosotros, digamos, antes de ahora utilizar la terapia. Todo eso va encareciendo, digamos, el uso de ese tipo de tratamiento. Entonces, sí que puede haber el peligro de que realmente al final solo unos pocos puedan acceder a él y el resto no. Y bueno, y eso sin pensar que, claro, que estamos hablando de curar enfermedades. O sea, evidentemente, como tú decías antes, se podría modificar cualquier gen, ¿no? Para, pues no sé, para que, por eso, cambiar el color de los ojos o hacer que una persona pues tenga más fuerza o no sé, o más inteligencia o... Vale. Claro, y tú estarías, si lo has pensado tú y tu grupo de trabajo, ¿estaríais a favor de que se legislara a nivel, esto tendría que ser a nivel mundial, evidentemente, pero bueno, a nivel, digamos, europeo, o por lo menos occidental, dice, bueno, esto se puede utilizar en este caso y en este caso, en este otro caso no, o bueno, abrirlo y que se... No, eso hay que legislarlo. Hay que legislarlo, pero el problema de legislar a nivel mundial, pues lo estamos viendo últimamente. O sea, que hay países que lo pueden ver de una forma diferente y se van a salir de ahí. De hecho, la primera vez que se sepa que se han utilizado la tecnología CRISPR en persona fue un grupo chino que lo utilizó para hacer que un niño naciera resistente al SIDA porque sus padres eran seropositivos. Y entonces, pues bueno, con CRISPR lo que hicieron fue modificar un gen, ¿vale? Para que realmente no pudiera afectar el SIDA, porque creo recordar que tocaba un receptor de los glóbulos blancos. Y fue exitoso el caso. Sí, fue exitoso. Creo recordar, porque lo leí hace tiempo el resultado, o sea, eso fue hace años, y creo recordar que hace poco salió también como una actualización sobre lo que había pasado y tal, y no sé, pero sí, exitoso sí, o sea, que el niño no le produjo la enfermedad, sí, eso fue 100%. Lo que pasa es que ya digo que se formó un revuelo a nivel mundial bastante importante, porque, bueno, en todas las reuniones que estaban habiendo por aquel entonces a nivel científico, en los que precisamente estaban metidos la investigadora que comentaba antes, Jennifer Doudna, y la gente que estaba trabajando en CRISPR, pues decían que eso había que regularizarlo y no podía, pues, no se debía de empezar a utilizar en humanos hasta que no se tuviera muy claro resultados y la forma de realizarlo, etcétera. Pero se hizo, o sea, no sé, es lo mismo que el tema de la clonación. Yo recuerdo cuando se produjo, cuando se mostró la primera clonación, que fue la de la oveja Dolly, sí. Y a partir de ahí pues creo que se podía hacer con humanos, pues en principio a nivel internacional se llegó al acuerdo de que no se iba a hacer con humanos por ahora, ¿no? Y sin embargo pues surgió una empresa que creo recordar que la lecturaron en un barco en aguas internacionales y allí se pusieron a ensayar con clonación en humanos. Claro. O sea, es muy difícil de controlar eso. Y sí, sobre todo, o sea, yo me pongo en el papel de, pues eso, una guerra entre dos países y la posibilidad de poder generar supersoldados, así por resumir, dicen, pues hombre, pues adelante, ¿no? O sea, sobre todo imagínate, por poner nombres, ¿no? En el caso de un país invasor con otro, o sea, podemos hablar de la guerra de Ucrania contra Rusia o múltiples guerras, hasta no se puede ver como autodefensa, dice, no, si yo
sea, es un país que me quiere conquistar, yo voy a usar todas las armas que pueda tener a mi alcance para defenderme. Sí, para defenderme, claro, sí. Yo no creo que, por ejemplo, Putin tuviera ningún tipo de escrúpulos para crear super soldados, si pudiera hacerlo. O sea, que, sí, por supuesto. Claro, las implicaciones son gigantes, la verdad, y aunque sería genial que existiese una legislación mundial, pues es muy difícil, como por ejemplo, como sucede con la inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, y que ojalá existiese una legislación mundial, pero creo que ya vamos tarde y no parece que se vaya a conseguir. Que por cierto, hablando de inteligencia artificial, en tu trabajo yo entiendo que es una herramienta muy útil y que probablemente llevéis tiempo utilizando. ¿Cómo ha sido el uso de la inteligencia artificial en la bioinformática? Sí, es algo que se está utilizando actualmente en gran cantidad de proyectos. Nosotros llevamos ya unos años haciendo uso de ella, unos años, como unos 5 años así, con esto que comentábamos antes del análisis de genomas bacterianos, porque al final nosotros analizamos miles de genomas con esos 4 millones y pico de letras que te decía antes. Cada uno de ellos tienen 4.000 genes, y tratamos de buscar ahora genes que puedan estar implicados por la defensa, como decía antes, de virus, la propia infección del virus, etcétera. Entonces, para eso utilizamos inteligencia artificial, digamos, para tratar de preguntar ahora, pues, qué genes, por ejemplo, pueden ser los que con más probabilidad pues puedan estar implicados en la infección del virus, en la defensa, en la integración, lo que quiera que sea. Y eso se utiliza, nosotros lo utilizamos en ese campo, pero ya digo que actualmente también está haciendo una pequeña revolución en bioinformática, en particular porque se está utilizando prácticamente para todo. Entiendo que son inteligencias artificiales que entrenáis vosotros, o sea, no vais a ChatGPT, no abrís ChatGPT y le preguntáis, entiendo, ¿no? No, la programamos. O sea, lo que hacemos es realmente recoger toda esa información que te decía antes y ahora entrenar modelos utilizando un lenguaje de programación y tratando pues de escribir un programa al que le pueda hacer ese tipo de preguntas y que pueda darte como respuesta pues lo que a nosotros nos interesa, que en este caso serían los genes relacionados con esos procesos, ¿no? Y los problemas que tiene actualmente la inteligencia artificial de alucinar y que te da información errónea y tal, ¿también tenéis ese tipo de problemas? Si los tenéis, ¿cómo los gestionáis? ¿O simplemente cruzáis los dedos para que no ocurra? Bueno, al final hay que analizarlo todo muy bien. A mí en todo este tipo de proyectos siempre me gusta luego, digamos, que manualmente, no entre comillas, el revisar los resultados y el tratar de darle una explicación al final a lo que obtienes, ¿no? Porque muchas veces la inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la pregunta de cuando tenemos ya el modelo construido y hacemos la pregunta de, vale, ¿qué genes son los que pueden estar implicados en la defensa frente a este fago? Tú ahora de pronto puedes tener digamos un puñado de 10 genes diferentes que te dicen que están implicados en la defensa frente al virus, y cuando tú miras la información que hay sobre esos genes, pues resulta que sobre la mayoría de ellos no se sabe nada. No hay ningún tipo de información de qué función molecular, digamos tiene. Con lo cual, digamos que te lo tienes que creer un poco, hacer un acto de fe, ¿no? Y ahí es donde digo yo que nosotros, de hecho, dentro de la bioinformática, lo que solemos hacer como siguiente paso es tratar ahora de buscar información sobre esos genes, de ver, digamos que el gen más en detalle, ver partes del gen que puedan tener un parecido con otros genes con función conocida, digamos, porque la bioinformática funciona muchas veces así. Cuando tú tienes algo desconocido, como decía antes, lo comparas frente a un conjunto de genes conocidos, y si se parece suficiente a alguno con función conocida, pues ya eso te da información sobre el tuyo. Entonces ahora trata de verlo, digamos, que individualmente, para tratar al final de explicar, vale, no solo que estos genes están implicados en la defensa frente al fago, sino qué le hacen al fago o qué le permiten a la bacteria para ser, digamos que para defenderse frente al
a ese fago. Y antes comentaste que en vuestro grupo de trabajo tenéis 2 vías de investigación. Una, la que hemos hablado del tema de pues eso, los virus de bacterias, pero tenéis otra vía con enfermedades raras que has comentado. ¿Eso cómo funciona? Sí, básicamente yo trabajo también mucho durante mi carrera, como digo, en diferentes enfermedades raras, básicamente haciendo lo que te comentaba ahora, precisamente con el tema de genoma bacteriano, o sea, analizando la secuencia de proteínas, digamos, de forma más detallada. Y en este caso, proteína, ¿vale? O el gen que codifica para esa proteína, el gen que está ligado con esa proteína, que esté asociado a una enfermedad. O sea, cuya falta, ¿vale? Cuya deleción, que se llama, pues, o mutación esté relacionada con una enfermedad. Y en concreto, por ejemplo, con el tema de la AME, tenemos ahora una línea, ¿vale? En la que hemos estado buscando. Hay un experimento, un tipo de experimento en biología que básicamente lo que estudia en este caso no es el genoma, la secuencia del genoma, sino cómo se expresa ese genoma. O sea, como te decía antes, un genoma es una manual de instrucciones para construir herramientas. Pues normalmente antes de construir la herramienta en la célula, lo que hace para construir previo a la herramienta es crear fotocopias del capítulo de creación de esa herramienta. Coge el manual, crea fotocopias, que son lo que se llama ARN mensajero, y ahora esas copias las utiliza, se las da, digamos, en este caso a los ribosomas, que son los que construyen las proteínas, y a partir de ahí se construye la proteína. Entonces, al tener muchas fotocopias, podemos, digamos, que construir muchas proteínas a la misma vez, en vez de ir de una en una, ¿no? Vale, pues hay un experimento en concreto en biología actualmente, un tipo de experimento en el que se estudia precisamente las fotocopias de ese manual que hay en la célula en un momento determinado. Qué fotocopias hay y qué cantidad de ellas hay. Y eso te da una idea de qué está haciendo la célula en ese momento, ¿vale? Qué proceso pues, le está dando más peso, lo que quiera que sea. Se utiliza, por ejemplo, pues, vamos, el ejemplo típico, por ejemplo, es, tú puedes comparar por ejemplo, un cultivo de células con un tipo de cáncer determinado frente a un cultivo de células normales, ¿no? Y ahora, cuando tú miras las fotocopias que hay en un cultivo frente a otro, tú vas a ver que hay muchas fotocopias, por ejemplo, del gen que hace que que las células se dividan descontroladamente y produzcan el cáncer, ¿no? Quien te dice eso te dice, por ejemplo, un fármaco determinado. O sea, tú tienes un cultivo de células a las que, por ejemplo, de una enfermedad, de células de un paciente de una enfermedad determinada, y comparas darle un fármaco frente a no darle ningún fármaco. Y ves qué genes son los que están respondiendo, ¿vale? Qué fotocopias son las que tiene ahí diferencialmente. Entonces, de esos experimentos hay actualmente miles en las bases de datos públicas. Entonces, nosotros utilizamos experimentos que ha hecho otra gente para estudiar otras cosas y buscamos, digamos, que experimentos donde las fotocopias para construir SMN sean muy altas, tengan un nivel muy alto o tengan un nivel muy bajo. Y eso nos puede dar idea sobre cómo se comporta el gen que a nosotros nos interesa en la enfermedad en la AME, el SMN, frente a otros genes. Y nos permite buscar lo que se llaman genes modificadores, es decir, que cuando yo toco un gen determinado, cuando yo, por ejemplo, bajo el número de fotocopias, ¿vale?, de ARN mensajero de un gen determinado, puedo conseguir aumentar el número de fotocopias que a mí me interesa, que es de SMN. Y eso lo hacemos estudiando miles de experimentos que no tienen nada que ver con la atrofia muscular espinal, pero que otra gente hace sobre otras cosas diferentes, con otros objetivos diferentes, y sube a las bases de datos públicas. Y claro, y esto sirve para eventualmente tener nuevos medicamentos, o cuál sería la función. Claro, tú una vez que encuentras un gen modificador, o sea, un gen que cuando tú bajas, por ejemplo, su expresión, ¿vale?, su número de fotocopias, aumenta el que a ti te interesa, que es el de SMN,
tú ahora puedes buscar, ¿vale? Que es lo que hacemos nosotros, básicamente en nuestro proyecto, ¿vale? En el que están implicados, de hecho, varios grupos. Hay un grupo de Lérida que está haciendo análisis con células humanas de pacientes de AME. Luego otros compañeros de aquí de mi centro de investigación están trabajando con una especie de gusanos, de nematodos de unos milímetros de largo, en los que probamos, digamos, que los casos que encontramos, y nosotros con la parte bioinformática. Entonces, lo que tratamos de buscar es básicamente, cuando tenemos un gen modificador, como te decía antes, por reposicionamiento de fármacos, que se llama buscar fármacos que ya estén en el mercado y que se sepa que inhiben a ese gen modificador. Entonces, como nosotros estamos diciendo que si inhibimos ese gen modificador aumenta SMN, pues entonces un fármaco que inhiba ese gen modificador debería de producir también el mismo resultado, es decir, aumentar SMN. Vale. Claro, entonces en nuestro caso la proteína se generaría en más cantidad. Claro, exactamente. Lo haces de una forma secundaria, digamos, por decirlo de algún modo, porque realmente lo que estás tocando es otro gen distinto a SMN, pero estás consiguiendo el mismo resultado que aumenta SMN, porque realmente al final, pues, la proteína final no está funcionando sola, digamos, que dentro de la célula, sino que está dentro de un proceso en el que hay, pues, otras proteínas más que se unen entre ellas, etcétera. ¿Y estáis en una etapa muy inicial o...? Bueno, no, con el proyecto estamos en etapa de publicar resultados. Estamos, de hecho, con un artículo ya con resultados con un modificador. Hemos encontrado un gen modificador que lo encontramos primero en gusano y luego lo pasamos a células humanas y funcionó. Y hemos probado también con 3 inhibidores de ese gen que han dado los mismos resultados. Y de hecho lo proponemos como un posible fármaco que podría funcionar para subir los niveles de SMN. Y ya digo que lo tenemos, está en revisión. Si todo fuera bien, de aquí a un mes debería de estar ya publicado, porque está en segunda revisión, pero... Estaremos atentos. Pero habría que usar los dedos, sí, todavía no. Bueno, igual cuando salga publiquemos la entrevista, igual ya ha salido el estudio. Puede ser. Vale, claro, toda la investigación que estás desarrollando es a través de financiación pública, entiendo. Sí. En este caso, yo la línea que tengo ahora mismo financiada es de la de bacterias, que por proyectos del ministerio que salen cada año, proyectos de excelencia del ministerio que ya digo que salen todos los años para grupos de investigación. Y luego la de la AME, de hecho, actualmente ha sido a partir de ayudas de asociaciones y de dinero que, por ejemplo, compañeros míos también tenían de otros proyectos de enfermedades raras, y eso lo hemos ido sacando con menos financiación, con más problemas. El impulso al final es de financiación pública o privada de asociaciones relacionadas con las enfermedades que se están investigando, y luego entran las farmacéuticas, que son las que al final cogen ese impulso y luego ponen el precio que quieren a los medicamentos, ¿vale? Antes has comentado que has, a lo largo de tu trayectoria que has estudiado bastantes enfermedades raras. ¿Influye que tú hayas nacido con atrofia muscular espinal el que te haya interesado este área, además la biología, o realmente consideras que no? Yo siempre he creído que no. O sea, a mí me ha gustado, desde pequeño, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre respondía que zoólogo, que quería estudiar zoología, porque me gustaban los animales, ¿no? Pero bueno, una vez ya que uno está aquí, sí que acaba pensando que ha hecho lo que le gustaba, ¿no? Porque ya digo, me gustaba la biología,
pero incluso yo creo que voy más allá. O sea, yo al final haciendo, bueno, pues todos estos proyectos de investigación que te comentaba antes, yo me siento al final como que estoy estudiando la naturaleza, descubriendo información nueva, haciéndome preguntas sobre aspectos que uno ve dentro de esa naturaleza, en este caso pues a nivel más molecular, ¿no? Pero igualmente como si fuera, pues no sé, por mitad de un bosque y vas viendo como los pájaros se cruzan de un árbol a otro y te preguntas por qué lo hacen o por qué en un momento aumentan la frecuencia, ¿no?, de pasar de un árbol al otro o ese tipo de cosas. Entonces, realmente al final uno acaba haciendo ese tipo de preguntas y tratando de resolverla utilizando, en este caso, la bioinformática. Y yo creo que eso me gustaba desde pequeño, independientemente de tener a mí. Y al final pues acabo haciéndolo, ya digo que a otro nivel, o sea que muchas veces me gustaba eso mismo que comentaba antes, o sea, perderme en una zona, por ejemplo, de arboleda y mirando por los bichos que se te cruzaban, ¿no?, por el suelo y haciéndote preguntas sobre el comportamiento que tenían. Y al final es lo que estoy haciendo. Sí, con animales, bueno, seres vivos microscópicos, pero sí, al final es lo que estás haciendo. Y no, conectando con eso, que dices que al final has terminado haciendo lo que querías. Si nos retrotraemos la mirada a tu adolescencia, a lo que querías ser de mayor, a lo que querías hacer, a la vida que querías tener, ¿consideras que has conseguido lo que querías? Tanto a nivel personal como de trabajo. Sí, vamos. A nivel de trabajo ya digo, o sea que yo disfruto muchísimo con el trabajo que realizo a diario, 100%. Y bueno, y a nivel personal, pues igualmente, o sea, yo actualmente también el hecho, por ejemplo, de que esté aquí viviendo en Sevilla, que estoy cerca, digamos, de mi hogar familiar, ¿no? Que yo soy de Jaén, siempre estoy aquí en Andalucía, pero como digo, el estar aquí también me lo ha permitido. Tengo familia, tengo mujer, tengo 2 niñas, bueno, pequeñas ya casi, una de ellas casi adolescente, y todo eso, pues digamos, lo que me permite hoy en día también el estar aquí y tener esta posibilidad, ¿no?, al final también de trabajo, ¿no? Y conectando con esto también que estás comentando, ¿crees que has conseguido y que estás llevando una vida independiente? ¿Y qué es para ti una vida independiente? Sí, claro. Llevar una vida independiente al final es poder hacer, digamos, ser autónomo, ¿no? En tu día a día. Te puedo responder que lo intento, ¿no? Que lo intento día a día. Hay Buena veces respuesta. No nos lo pone fácil la sociedad. Digamos que es más fácil de lo que era antes. O sea, que yo, digamos que ayuda o apoyos que tengo actualmente no las tenía cuando estaba empezando a estudiar, ¿no? Pero bueno, pero ya digo que no es al final, digamos que vida autónoma, como te decía antes, uno lo intenta, pero es difícil de conseguir, porque al final vida autónoma es eso, o sea, es decir, acostarme cuando yo quiero, levantarme cuando yo quiero, el ir a los sitios cuando yo quiero, y hay veces porque no te lo permiten los medios que tenemos actualmente. Bueno, claro. Por lo menos en mi caso. Al final, ¿no? La autonomía es poder decidir lo que quieres hacer a lo largo del día y claro, en función en nuestro caso, si tenemos asistencia personal y cuántas horas las tenemos, etcétera, pues nos acercamos más a esa autonomía o nos alejamos un montón. Sí, no, que, vamos, yo en mi caso, de hecho, desde que salí de casa, que la tesis doctoral la hice en Málaga, estuve 9 años allí y luego ya me vine para Sevilla. Yo ya desde que salí de Jaén, pues siempre la asistencia que necesitaba sobre todo era especialmente por las mañanas, digamos, para
pues levantarme y asearme y pasarme a la silla de ruedas, y luego por la noche pues lo mismo para acostarme. O sea, digamos que son esas 2 horas puntuales. Y antes, cuando yo estaba en Málaga, no existía la ley de dependencia, las ayudas que tenemos actualmente, pero ahora sí existen, y no sé, ya hay casos, por ejemplo, cuando he intentado explicar, por ejemplo, aquí en servicios sociales, que digamos que mi necesidad son esas 2 horas al día y en casa inicialmente, porque no necesito todavía, digamos, más fuera de casa. Pues la respuesta, las veces que lo he planteado aquí, es que, mira, puedes pedir para casa un mínimo de 3 horas. O sea, no, eso de 2 horas no te lo podemos dar, te podemos dar 3 horas. Que ya es una cosa que ya empieza a chocarte, ¿no? Porque dices, joder, sí, yo lo necesito, ¿no? Porque ¿qué hago con esta hora? Y además, la segunda hora no te la damos. O te la damos, ¿vale? La de acostarte, te la vamos a dar a las 7 de la tarde. Y más tarde de las 7 de la tarde no te la vamos a dar. Con lo cual, no busques otra cosa. Y muchas veces te la cuesta incluso fuera. O sea, de hecho, esta semana mismo me ha pasado, porque estoy también en proceso ahí de cambiar un poco la ayuda de asistencia que necesito, y muchas empresas te dicen lo mismo, te acaban respondiendo, empresas también que dan ayuda a domicilio, te acaban diciendo que a partir de 3 horas hablamos, que por menos de 3 horas no se preocupan, y por supuesto con un horario determinado, con lo cual al final en esencia estamos hablando de 1 hora. Así que, bueno, hay más ayuda, pero muchas veces no tratando de ver cuáles son las necesidades que cada uno tenemos, que son diferentes. Claro, en última instancia es lo que yo creo que cualquier persona pide, que es, sobre todo cuando necesita asistencia personal, que se le dé la asistencia personal que necesita. Ya está, o sea, no, ni más ni menos, la que necesite. Claro, sí, ya, vamos. La vez que estuve en servicio social aquí en el ayuntamiento de Dos Hermanas, al que pertenezco, me decían, por ejemplo, con el tema de las 3 horas, bueno, pero a ver, nosotros te damos las 3 horas, y bueno, si tú solo vas a necesitar la de levantarte, pues luego al mediodía pueden ir y te ayudan, o están contigo, te acompañan y tal en casa, y decís, ¿cómo? O sea, no tengo ninguna necesidad de que nadie me acompañe en casa en la hora que me estáis diciendo. Cuando las tenga, pues evidentemente lo plantearé, ¿no? Porque tenga dificultades, pues no sé, para comer o para lo que quiera que sea, pero hasta que llegue ese momento, la necesidad que tengo es esta. Sí. Esperemos que también poco a poco vaya mejorando en ese aspecto. Y bueno, por terminar, una pregunta que suelo hacer a todas las personas con las que hablo en este espacio, y más en esta charla que hemos tenido, que hemos vivido bastante en el futuro, de pues todo lo que estás estudiando, pues veremos a dónde nos lleva. En tu caso personal, ¿piensas en el futuro? ¿Cómo ves el futuro, si piensas en él, o prefieres vivir día a día, que ya bastante incertidumbre tenemos, pues como lo que acabamos de comentar, ¿no? De no sabes si te van a ayudar, si te van a venir a levantar o no. Sí, me gusta normalmente pensar en el presente, pensar a corto plazo, y no pensar tan a largo plazo, porque uno no sabe lo que va a encontrar. Estábamos hablando también de todo esto, y ahora, por ejemplo, no sé si es esta semana cuando han aprobado o van a empezar a hablarse de la nueva ley en la que se le va a dar más peso, por ejemplo, a ayuda en el domicilio más que en residencia. Y fíjate, eso igual pues en unos años puede quedar en agua de borraja, o realmente puede ser algo que cambie cosas, ¿no? Entonces prefiero ahora mismo, digamos, que preocuparme en el corto plazo, ¿no? Sí, en teoría quieren hacer un cambio de modelo asistencial que se centre en la persona, para que no tenga que ser de su entorno. Bueno, lucharemos para que eso ocurra. Mientras tanto, pues nada, seguiremos luchando día a día también, en cada uno en su campo. Pues muchas gracias por la charla. A mí me ha encantado, y seguro que las personas que nos han visto también. Y bueno, pues en el futuro, si seguimos con el proyecto, pues veremos cómo van tus avances, y volveremos a hablar. ¿Te parece?
Muy bien, pues muchas gracias, un placer. Bueno, igualmente, adiós, un abrazo.